misionero que quería ser misionero a tiempo completo, pues él, en una conversación que teníamos, él me mencionó y me dijo, Dios me dijo que debía dejar mi trabajo para presentarme completamente a hacer su obra, para dirigirme a lo mejor a alguna otra ciudad, a algún otro país. Pero yo me acuerdo que en ese tiempo le dije, bueno, o sea, pero ¿estás seguro de que Dios te dijo? ¿Estás seguro de que realmente escuchaste la voz de Dios? ¿Hablaste con tu pastor? ¿Hablaste con tu líder? Para que ellos te digan específicamente o que te redirijan realmente a entender si es la voluntad de Dios. Pero pasó el tiempo, pues, y mi amigo en realidad se sintió frustrado, perdió su trabajo, que estuvo a punto de perder su familia, se sentía agotado. Y a veces nosotros podemos usar o podemos creer que ese Dios me dijo como una licencia para hacer lo que en realidad a veces nosotros queremos que suceda en nuestra vida. Y a veces puede pasar que, bueno, lo hacemos con la mejor intención del mundo, para, qué sé yo, para justificar una acción, para tener una visión de mi vida, una misión de mi vida. Por eso es que en esta charla vamos a hablar específicamente de algunos filtros para saber si en realidad lo que yo voy a hacer viene de Dios, para saber si en realidad yo he escuchado la voz de Dios, he seguido las instrucciones de Dios y con seguridad poder decir, bueno, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró a través de su palabra, a través de la voz de mi líder, de mi pastor, a través de, bueno, de alguna forma en que Dios utilice para hacerte conocer su voluntad en tu vida. Entonces, vamos a hablar de estos filtros. El primer filtro, si vamos un momento a la palabra de Dios en el libro de Gálatas, el capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, entre los filtros, vamos a hablar ahorita del primer filtro, pues que se refiere a conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, es esto que voy a hacer, esta empresa que voy a empezar, esta familia que voy a comenzar, este noviazgo que voy a comenzar, este trabajo que voy a comenzar, bueno, y todo lo que vayas a hacer en tu vida, ¿realmente viene de Dios? La respuesta vino de Dios. Como dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, lo que voy a hacer es congruente con el carácter de Dios. Todo lo que yo he pedido, lo que yo he planteado, es congruente. Lo que voy a empezar es congruente con el carácter de Dios que está en su palabra. El segundo filtro dice, ¿resiste esto el sentido común? O sea, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a empezar a hacer, realmente está encuadrado dentro de lo que es un sentido común humano. Por ejemplo, dice acá, quiero tener el matrimonio perfecto, el noviazgo perfecto, pero aún tengo muchas de las veces guardados en mi corazón que no he sanado todavía. Hay cosas que a lo mejor no me permiten dar el siguiente paso mientras no lo sano. Y a veces puedo cometer el error de seguir los siguientes pasos y llevando detrás mío toda una serie de circunstancias que aún no las he sanado, que aún no las he curado. Circunstancias que, bueno, pues en algún momento van a salir a la luz y pueden explotar. Romanos capítulo 11, versículo 5, vamos a ver lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 11, versículo 5. Dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Romanos capítulo 11, verso 5. Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Bueno, suena un poco como trabalenguas y nos habla acerca de la gracia y acerca de las obras. Obviamente uno hace la diferencia entre el día y el día. Otro juzga iguales todos los días, ¿sí? Cada uno está plenamente convencido en su propia carne. Es decir, lo que voy a hacer, la decisión que voy a tomar realmente resiste, ¿no es cierto?, el sentido común de que lo que estoy haciendo está bien o está mal. Y ahí yo digo muchas de las veces, incluso
si nos basamos en los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Que dice, por ejemplo, no robarás. Es obvio que es algo que tiene que ver con mi sentido común. O sea, no es que en cada cosa y en cada acción que yo voy a hacer, tiene que estar ahí la palabra no robarás, no tomarás. No, es algo del sentido común de las personas. La Biblia dice, no habla de forma directa, por ejemplo, de las drogas, de la inclusión de género, de la eutanasia, de la masturbación y de muchas otras cosas más. Hay ciertas cosas y muchas que están en la Biblia claras, claramente explicadas, claramente especificadas. Pero hay otras cosas que el sentido común hace que yo entienda que están mal y que no debería hacerlo. Por eso es que el segundo filtro me habla acerca de mi propio sentido común. Y a la vez mi sentido común pues me lleva a mí a entender, ¿no es cierto?, acerca de que yo tengo también el poder de decidir. O sea, yo puedo decidir entre lo bueno y lo malo. Yo digo no hay camino intermedio, porque eso es una licencia simplemente para querer pecar. No hay camino intermedio, simplemente yo decido hacer el bien o la carne, o yo decido hacer el mal, pero yo decido hacer el bien, o sea, que el Espíritu Santo trabaje en mi vida, o yo decido hacer las cosas de la carne, satisfacer la carne. La Biblia lo que sí me habla, pues, son de las impurezas, de los deseos perversos, de lo que entra, de lo que contamina al hombre. Pero el sentido común me hace devenir, por ejemplo, que la pornografía es nociva, que va a dañar mi mente, mi espíritu, pues, y ahí es donde yo tengo que ponerme mi propio freno, tomar mis propias decisiones. Entonces, el primer filtro dice, ¿no es cierto?, lo que voy a hacer realmente viene de Dios. Y el segundo filtro, vuelta, ya entra mi propio sentido común, donde me lleva a tomar decisiones acerca de lo que debo hacer y de lo que no debo hacer. Si vemos en la tercera diapositiva, dice el tercer filtro. Y el tercer filtro me dice, esto me conviene a mi vida, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decidir. El libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 12, me dice lo siguiente, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, ¿esto qué voy a hacer? ¿Me conviene o no me conviene? Yo puedo, como dice la palabra de Dios, hacer de todo. O sea, todas las cosas me son lícitas. Tengo, como quien dice, licencia para hacer lo que yo quiera. Pero tengo que preguntarme, bueno, ¿esto qué voy a hacer? ¿Me conviene o no me conviene? La palabra griega para convenir se traduce como que me da ventaja. Entonces, esto que yo voy a hacer, esto que voy a decidir, me da ventaja en cierta área de mi vida, obviamente ventaja positiva, porque también hay de las otras ventajas. El cuarto filtro dice, ¿esto me edifica o no me edifica? La palabra griega para edificar se traduce como construir. Entonces, esto que yo voy a hacer, que voy a decidir, construye mi vida, pone cimientos firmes a mi vida. Esto obviamente con el tiempo me va a dar mayor solidez, va a afianzar mi vida completamente, va a edificar mi vida. Por ejemplo, dice, podría preguntar a mi pastor, ¿hasta cuándo me puedo emborrachar? ¿Hasta cuánto puedo tomar vino? ¿O hasta cuánto puedo tocar a mi novia, puedo tocar a mi novio? Pero tengo que preguntarme, bueno, ¿esto me edifica o no me edifica a mí? Y eso es independiente de que me vean o no me vean. Eso es una decisión personal. Dice Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo, vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26, perdón. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, la Biblia nos da ese consejo, o sea, de que nosotros, nuestro filtro, ¿no es cierto? El cuarto filtro que estamos hablando es preguntarme, bueno, ¿esto que estoy haciendo va a edificar mi vida o no va a edificar mi vida? Si pasamos al siguiente punto,
y vemos en el quinto filtro, y vemos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1, que dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, este quinto filtro, ¿no es cierto?, me enseña de que la vida en sí es como una carrera. Tengo que preguntarme, bueno, lo que voy a decidir, lo que voy a hacer, la decisión que voy a tomar, ¿me va a retrasar en mi carrera? Si yo corro en la vida es para ganar, corro en la vida es para obtener triunfos, pero esta decisión que voy a tomar hoy retrasa o me retrasa en la carrera, como dice acá, despojándonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. La palabra griega para definir lo que es peso es bulto, valija. Imagínate que tú fueras una corredora o un corredor y que te preparas durante todo un tiempo para una carrera específica que vas a correr. Pero justo el día en que te toca la carrera sales a correr con poncho, con botas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vas a perder. ¿Por qué? Porque vas a estar con un peso extra. Puedes haber entrenado todo el tiempo necesario, pero si el día en que tienes que correr no corres como tienes que correr, con los aditamentos necesarios, con el empuje volitivo necesario, vas a fracasar. Por eso te dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Mira, el peso y el pecado son dos cosas diferentes. El peso significa todas aquellas cosas que nosotros a veces traemos innecesariamente en nuestra vida y viene a ser como una ancla que vamos arrastrando por la vida. Cosas como, por ejemplo, la falta de perdón, los resentimientos que a veces llevamos en nuestro corazón, la falta de compañerismo, bueno, un sinnúmero de cosas que vienen como un peso adicional en tu vida y que muchas de las veces no necesariamente tendrías que llevarlo, porque es un peso que a veces nosotros lo traemos sin necesidad de llevarlo. Entonces, difícilmente podemos competir en la vida si traemos todos estos pesos adicionales. El sexto filtro, dice el libro de Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice lo siguiente: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este sexto filtro, bueno, esto me domina. Las circunstancias de la vida que hoy estoy viviendo, que estoy pasando, o que estoy tomando la decisión de pasar o de vivir, me dominan, son más fuertes que mí. Todas las cosas me son lícitas, pero también dice la palabra, no me dejaré dominar por ninguna. A veces, personas sumidas en relaciones tóxicas, por ejemplo, que saben que están haciéndoles mal a su vida, pero sin embargo, a veces es más fuerte la pasión, la entrega, el miedo, el temor, a veces a quedarse solo, ¿sí? Que te dejas dominar, te dejas absorber por las circunstancias. Personas muchas de las veces, como dice acá, que a veces no pueden vivir sin el celular, que a veces, por ejemplo, están ahí en la reunión, en la reunión del ministerio, están con el celular ahí, bueno, voy a contestar aquí un ratito nomás, con una carita feliz ya. O los viajes, o la comida, bueno, o tantas circunstancias, ¿no es cierto?, que muchas de las veces nos tienen atados, que nos tienen, yo digo, dominados, ¿sí? Entonces, este sexto filtro se refiere a eso. El séptimo filtro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice lo siguiente, les voy a leer. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo digo, la línea es tan fina la línea entre lo que es la libertad y el libertinaje, que muchas de las veces nosotros podemos caer o podemos buscar una licencia para pecar, ¿sí?
La Biblia dice como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Miren, la Biblia sin el Espíritu Santo, como puse acá, te da licencia hasta para suicidarte. ¿Por qué? Uno puede leer ahí en Mateo, dice, y dijo Judas fue y se ahorcó. Y uno puede decir, mira, ahí dice que se ahorcó, así que también yo voy a decidir tomar esa decisión, voy a matar. Sin el discernimiento del Espíritu Santo, realmente, ¿no es cierto?, crees que te da la libertad para pecar. Uno puede decir, bueno, en la Biblia dice que Salomón tenía como 900 esposas y concubinas. Y vos puedes decir, bueno, ahí está, entonces voy a empezar a coleccionar novias, voy a empezar a coleccionar esposas. Como una vez conversé con una persona que asistía a nuestro ministerio y él me decía, pero mira, si Jesús fue el que transformó el agua en vino, o sea, el vino es bueno. Bueno, eso depende mucho de la perspectiva en que tú tomes las cosas y tú puedas pensar y coger ciertos versículos de la Biblia para decir, bueno, pero si está escrito ahí, si ahí está escrito, o sea, tú puedes querer o puedes anhelar esa licencia para pecar. El octavo filtro, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9. Vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice lo siguiente. Pero mirad que esta libertad muestra no venga a ser tropezadero para los más débiles. Cuando tú y yo caminamos en la vida cristiana, cuando cada día tú conoces más el carácter de Dios, conoces un poco más de la palabra, eso tiene que formar en ti carácter. Tiene que realmente empezarte a ser una persona que sea un molde, que sea un modelo y un ejemplo para ti mismo, para las personas que están cerca tuyo. Es decir, tienes que llegar a ser ejemplo para otros. Pero dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hay personas que a veces se cogen un versículo de la Biblia y dicen, bueno, ese versículo es para arriba y para abajo. Entonces, como dije acá, son los monoversículos. Aquellos que se aprenden un versículo de la Biblia y no lo sueltan. Por ejemplo, tenía un amigo que decía, bueno, pero si el diezmo está en el Antiguo Testamento, está por allá por Deuteronomio. Otro decía, bueno, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Y así muchas otras cosas más que nosotros podemos cogerlas, ¿sí? Podemos cogerlas como un pretexto, ¿no es cierto? Como decía hace un momento, para hacer lo que nosotros queramos hacer. Es decir, podemos llegar a querer manipular incluso lo que la Biblia dice a nuestro beneficio. Y por último, Hechos capítulo 10. Bueno, este es interesante si uno lee todo lo que dice el libro de Hechos y todo el capítulo 10. Cuando nos habla de que Pedro, ¿no es cierto? Le pasan dos cosas a Pedro aquí en este capítulo. La primera es que él estaba en una casa y sube a la terraza un momento y tiene una visión, Pedro. En esa visión, ¿no es cierto? Él ve, dice que tenía hambre, era cerca del mediodía, y en el versículo 10 dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dice, Señor, no, porque ninguna cosa común un inmunde comido jamás. Y así por 3 veces. En el versículo 17 dice, versículo 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez y dijo, lo que Dios limpió, no lo llames común. Pero hasta otra tercera vez, en que vuelta Pedro dijo, Señor, yo no como ninguna cosa inmunda. Primer sacudón a Pedro. Y después, no contento con eso, llaman a la puerta y nada más y nada menos era, ¿no es cierto?, era un siervo de un centurión romano. Entonces dice el versículo 21, entonces Pedro descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, que era el centurión, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios,
y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Segundo sacudón a Pedro. Primero, que las cosas inmundas, y Dios le dice, lo que yo santifiqué no llames inmundo. Y el segundo sacudón es que este centurión, al cual obviamente Pedro odiaba a los romanos, le dice, ven, que nosotros queremos o quiero que nos instruyas, quiero que nos hables de Dios. ¿Sí? En esta parte, cuando ya va Pedro, le dice en el versículo 28, y le dijo, escuchen esto, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué tal? O sea, Pedrito se siente redargüido, ¿no es cierto? Porque Dios le habla y dice, no digas inmundo a lo que yo he limpiado. Este momento Pedro creo que sintió, como puse acá en el texto dentro de sí, una revolución de su gracia, de la gracia de Dios. Bueno, Jesús tenía esa característica, deliberadamente, ¿no es cierto? Jesús trataba con los gentiles, les contradecía directamente a los judíos. Jesús viene de sanar a una mujer con flujo de sangre, ¿se acuerdan ustedes de ese versículo? Que era considerado inmundo en esa época. Y va luego a la casa de Jairo, ¿sí? Que era uno de los principales de los fariseos, a resucitar a su hija en la sinagoga. Entonces Jesús nos muestra realmente cómo debemos realmente vivir esta revolución, yo digo, de la gracia en nuestras vidas. Vamos ahora sí a ver algo súper interesante y está en el libro de Marcos, en el capítulo 5, versículos del 1 al 20. Y aquí vamos a hablar de una historia que le sucedió a Jesús mientras estaba con sus discípulos en el Kineret, al otro lado del Kineret. Entonces, en el libro de Marcos, en el capítulo 5, nos cuenta, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nada podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver que aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron todo lo que habían visto, como les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Bueno, esta es una historia maravillosa. Como dice el título aquí, Jesús comisiona al menos pensado. Mire, yo hasta hace un tiempo atrás pensaba, bueno,
Jesús los comisionó a los 12 apóstoles cuando ya terminó los 3 años de haber recorrido todo Israel, ya Jesús fue crucificado, y ahí recién comenzaron los discípulos a comisionar, a hacer la gran comisión, pero no, realmente sucedió mucho antes. Y esta persona que era considerado un inmundo, un endemoniado, Jesús lo encuentra nada más y nada menos que en el cementerio. Pero sin embargo, este personaje se transforma en el primer hombre enviado y ungido por Jesús. Vivía entre los sepulcros. Nadie tenía lugar para él en el pueblo, excepto Jesús. Jesús llega primero a este lugar gentil, a la región de los Gadarenos, y habla literalmente con un loco, una persona que era considerada loca entre su comunidad. Dice que vivía en el cementerio. Jesús veía detrás de los demonios de este hombre. Jesús veía detrás de su locura. Y en este cementerio, de esta persona que era considerada inmunda, de lo peor, surge un discípulo, el menos pensado. Pero miren lo raro. La gente, en vez de ponerse contenta, la gente de su pueblo, ¿no es cierto?, de los Gadarenos, más bien dice que tuvo miedo y le pidieron más bien a Jesús que se vaya. ¿Qué hace hoy? ¿Qué hace que la gente hoy que tenga miedo y que prefiere muchas de las veces que Jesús se vaya de su vida? Hay mucha gente que hoy no quiere escuchar de Jesús, no quiere escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de gracia, y muchas de las veces prefiere seguirse revolcando en la inmundicia, en los problemas, en la escasez. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué hace que la gente tenga miedo? ¿Qué hace que la gente prefiera cerdos y endemoniados antes que la presencia de Dios? Como dice acá, es lo mismo que hoy sucede. La gente prefiere la libertad y la ley antes que Jesús y su gracia. ¿Qué hace que la gente hoy siga prefiriendo las tradiciones, el status quo? Me siento bien como estoy, ya, estoy bien así. Lo mismo de siempre, lo mismo que pasó acá hace miles de años. La gente no soporta que se comisione o se unja o que triunfe a alguien que uno dice que no es mejor que yo, que no es mejor que nosotros. Nos hacemos o pensamos que nosotros somos los perfectos para cuidar de la santidad, que nosotros somos los llamados a hablar de prudencia, a hablar de las cosas positivas. Pero sin embargo hay cosas que aún no hemos sanado en nuestra vida. Y como veíamos hace un momento en el ejemplo de Pedro, cuando Pedro le dice al Señor, Pedro, ¿tienes hambre? Come. Y Pedro le dice, no, Señor, yo no como cosa inmunda. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Este es un caso similar. La gente consideraba inmundo a este personaje, endemoniado, loco, vivía entre las tumbas. Pero Dios lo comisiona y es increíble, ¿no es cierto?, cuando leemos ya en el versículo 20, que él dice que fue, ¿a dónde? Fue a Decápolis, dice, y fue y comenzó a publicar en Decápolis. Es decir, salió de su zona y se fue a las ciudades y dice cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Todos se maravillaban. Recuerdan la semana pasada que hablamos acerca de la persona que Dios le sanó de la ceguera. Y esta persona, ¿qué hizo? Fue y habló y decía, bueno, yo no sé si él será un mentiroso o no. Lo que yo sé es que antes no veía y ahora veo. Y a veces un lenguaje tan sencillo puede calar muy profundo, realmente. Juan capítulo 4. En este versículo del libro de Juan, en el capítulo 4, nos cuenta también una historia increíble, que es la historia de la mujer samaritana. Jesús se encuentra con esta mujer, ¿no es cierto? En el versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús responde y dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Bueno, y sigue la historia. Y el Señor la sigue confrontando y en el versículo 16 le dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y la sigue confrontando, sigue hablando, pero no con un lenguaje de juzgarla, sino con un lenguaje de amor, con un lenguaje de compasión. Y esa compasión le lleva a Jesús a tener un compromiso con esta persona, con esta mujer. Versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Después de escuchar estas palabras de Jesús, en el versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y mientras tanto, dice, los discípulos le rogaban, Rabí, come. Los discípulos estaban en otra onda, definitivamente. Pero esta mujer coge y es comisionada. Y sale, y dice, y habla. ¿De qué? De lo que pasó en su vida, un milagro. Jesús se enfoca del deseo de que ella tiene de conocer a Dios. ¿Cuánta gente hoy, en este tiempo de pandemia, en este tiempo, ¿no es cierto?, de problemas no solo en la parte de salud, sino también en la parte económica, en la parte, empresarial, en todo. ¿Cuánta gente hoy tiene ansiedad y ganas de conocer la verdad? Jesús no se enfoca en el pasado de esta mujer, no se enfoca en su pasado. Esta mujer que antes era definida por su pasado, ahora es definida por su presente. Y ahora ella quiere que todos conozcan, ¿no es cierto?, a quién le regala la gracia, a quién le regala la salvación. ¿A quién? Ella va y habla de Jesús. Jesús no ve en ella todo lo que los demás ven. Todos la juzgan, todos le dicen, ¿sí? Porque para Jesús esta mujer es salvable, enseñable, redimible, comisionable. Mira, yo digo, todos nosotros tenemos una historia que contar. Todas nuestras familias tienen una historia que contar. Nuestros amigos, conocidos, vecinos, gente del trabajo, todos tienen su propia historia que contar. Pero ten la seguridad, como le pasó al mismo Pedro, como le pasó al endemoniado gadareno, como le pasó a la mujer samaritana, que Jesús también a ti y a mí nos ve con esos ojos. Y nos ve con esos ojos de que nosotros también podemos ser salvables, podemos ser enseñables, podemos ser redimibles y podemos ser comisionables. El ungido, la ungida menos esperada, fue encontrado en un cementerio, fue encontrada en un pozo de agua. Pedro tuvo que sanar su corazón de esos falsos conceptos, a lo mejor de sí mismo, de esas cuestiones que a veces a uno no le dejan ver más allá y no te permiten ver la palabra con otros ojos, con ojos nuevos. Y a veces nos quedamos solamente en la ley y no vivimos la gracia. Hoy estamos llamados a vivir la gracia, el regalo maravilloso de la gracia de Dios, donde como al ciego que hablamos la semana pasada simplemente dijo, yo no sé si él es pecador o no, solo sé que yo no veía y ahora veo. O como dijo el gadareno, vengan, voy a hablarles de alguien que hizo esto con mi vida. O como la mujer samaritana. A lo mejor, yo no sé si las personas de su pueblo seguirían o no murmurando de ella después, pero ella quedó libre en su corazón y en su vida.
La aplicación teoterápica que podemos darle a este estudio de hoy dice, así como al endemoniado gadareno y la mujer del pozo, nosotros también digamos hoy, vengo a ver un hombre que ha dicho todo lo que yo he hecho. Vengan a ver un hombre, vengan a ver, les voy a presentar a Jesús vivo, que me ha dicho qué es lo que yo hice, para qué soy bueno, y como estaba al inicio del título, para qué no soy bueno y cuáles son las cosas que aún tengo que limpiar en mi vida. Vengan a ver a un hombre al que le tienen miedo los demonios, dijo el Gadareno. Que ellos hayan dicho significa que ya no tenían carga. Que ellos hayan hablado de ese asunto que a lo mejor les carcomía su vida y que sabían que todo el mundo los apuntaba por eso, que ellos hayan tenido esa libertad para hablar de eso, era que se quitó la carga de su vida. Ahora lo decían como un testimonio de vida. Ya no tenían vergüenza, ya no decían, ya no escondían ese pasado, sino que decían, Dios me libró de esto, Dios me sanó de esta circunstancia, Dios limpió mi vida de este pecado y ahora soy libre. Ellos dicen, conocí a alguien que me liberó de alguien que antes de conocerlo fui. Él me liberó de mí mismo, de mi propio pasado que me tenía amarrado como una ancla. Ya no soy la persona que ustedes decían que soy. Ya no soy rehén de mis propios errores. Soy libre. Esto hace que nosotros, que ahora queremos apartarnos de nuestro pasado, podemos comenzar hoy mismo, en este momento, un nuevo estilo de vida, una nueva vida. A lo mejor no sintamos que todavía haya cambiado nada, o mucho, o poco. Sin embargo, empiezo a dar el paso de fe. Tomo la decisión de decir, hoy tomo la decisión de cambiar. Este momento decido ser otra persona. Si el endemoniado gadareno pudo, si la samaritana sintió la gracia y se quitó de su vida la carga, si el mismo Pedro fue liberado de esa mentalidad que tenía, odiaba al judío y fue enviado a predicarle precisamente al centurión, a Cornelio. Él pensaba que no, yo no como de eso porque es inmundo. Y Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Si en ellos sucedió eso, y así hoy tú no hayas o no sientas que a lo mejor las cosas han cambiado todavía, uno puede decir, pero sigo igual. No sigues igual. Si tú tomas la decisión radical de decir, Señor, yo dejo mis cargas en tus manos, yo pongo mi vida en tus manos y quiero empezar una nueva vida, pues has dado el paso más importante en tu vida. Da esos nuevos pasos en tu vida espiritual, aunque todavía no camines bien, aunque todavía te apunten, aunque todavía te señalen, pero empieza a caminar. Es como un bebé cuando recién comienza a dar sus primeros pasitos, se cae, después se levanta, se vuelve a caer, a veces se pone a llorar, pero no por eso la mamá le dice, ya quédate en el suelo, tú no sirves para caminar, quédate ahí en el suelo. No, la mamá le dice, mi hijo, tú puedes, sigue, camina. Y otro paso, y otro paso, y otro paso, otro tropiezo, hasta que un cierto día, ¡pum!, caminó. Y después corrió. Pero empieza ya, empieza ahora. Comencemos a dar esos pasos de fe hoy. Y ahí, como vimos en la primera lámina, podremos empezar a solucionar esa pregunta, ¿para qué no soy bueno? ¿Cuáles son las cosas que tengo que empezar a limpiar en mi vida? ¿Cuáles son los esquemas mentales de los cuales aún tengo que liberarme? ¿Cuáles son aquellas cosas que no han permitido que en mi vida se vea, ¿sí?, la gracia, que yo pueda ver realmente la gracia de Dios en mi vida? Bueno, no sé si ustedes se pueden prender sus micrófonos para escucharlas un momentito. Hola, ¿estamos ahí? Ya estamos. ¿Nos escuchas? Sí, ahora les escucho. ¿Sí se escuchó claramente? Sí, perfecto. Te escuchamos Bueno, bien. no sé si pudieron ver todas las diapositivas. Sí, nosotros sí las logramos ver. Estamos aprendiendo a utilizar este programa, entonces.
Ya, buenísimo. Chévere. Yo también tuve, bueno, acá también empecé, lo puse más bien en otro sistema para poderlo ver. Pero bueno, entonces vamos ahora sí a tener un tiempo, si ustedes tienen alguna pregunta tal vez en la cual podamos trabajar respecto a este tema, me gustaría que la podamos hacer en este momento. Si tienen alguna una pregunta tal vez. ¿Alguna pregunta? Adrianita estaba y se nos salió. Veamos. O si no, entonces vamos a pasar a hacer un tiempo de oración. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sí, le hizo. Listo, pues bueno. Vamos ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos, a darle gracias a nuestro Padre Dios y pedirle que Él mismo sea, a través de su Santo Espíritu, en este momento para hacer esta oración. Amado Padre de los cielos, Señor, te queremos dar infinitas gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Pedirte que tu Santo Espíritu, Dios, sea acompañándonos, que tú seas mismo, Señor, a través de este tiempo, mi Dios, de aprendizaje, de enseñanza, Señor. Como aprendimos a través de estos versículos bíblicos, Señor, en el cual tú, oh Dios, nos enseñas que hay ciertos filtros en nuestra vida que nosotros tenemos que accionar para limpiar todas aquellas cosas, todos esos esquemas mentales que aún pueden estar dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, y que aún es necesario que hoy los limpiemos, oh Dios, para que realmente podamos dar ese fruto, Dios, que tu palabra dice que nosotros podemos y estamos llamados a dar, Señor. Amado Padre de los cielos, y pedirte que así como sucedió, Dios, con estos personajes bíblicos, Señor, incluso Pedro, Dios, esta persona del endemoniado gadareno, Dios, la mujer samaritana, oh Dios, que ellos literalmente, Señor, quitaron todos aquellos esquemas mentales que los habían tenido atados por mucho tiempo, Dios, en su vida. Padre amado, que tú seas también limpiando, Dios, de nuestra vida, todas aquellas circunstancias, Señor, que no nos permiten vivir la gracia, realmente entender que contigo somos, como dice la palabra, más que vencedores, Señor. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos, Papito de los cielos. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu, Señor, se quede con nosotros, que seas tú mismo, Dios, fluyendo con poder en nuestras vidas. Llévanos a experimentar, Señor, el poder ser liberados de nuestro peso, de nuestra carga, oh Dios. Muchas de las veces son cargas extras que tenemos en nuestra vida y que no deberíamos tenerlas, sino que a veces es por nuestra propia necedad, oh Dios, que nosotros seguimos manteniendo un estilo de vida, oh Dios, que no es el tuyo, Dios, que por nuestro propio y deliberado muchas de las veces toma de decisiones, no podemos ver tu bendición en nuestra vida, no podemos vivir la gracia tuya en nuestras vidas. Este día queremos poner nuestra vida en tus manos, pedirte que nos vayas limpiando, Señor, de esas cargas adicionales innecesarias de nuestra vida, que nos libres, Señor, y quites de nuestra vida todos aquellos esquemas mentales, Señor, que aún nos tienen aprisionados. Que tu gracia, Señor, nos llene, que tu Santo Espíritu nos siga cobijando, Padre amado. Permítenos interceder por nuestras familias, porque sabemos y entendemos que en ellos también, oh Dios, existe necesidad de conocer de ti, de saber, como dice tu palabra, que separados de ti nada podemos hacer. Hoy te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, se quede con nosotros y que tu bendición desde Tierra Santa, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros. Quédate, amado Padre, en nuestras vidas hoy y todos estos días, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, interesante este nuevo programa realmente que hemos empezado a ver ahora de StreamYard. En todo caso, pues vamos a seguirlo perfeccionando y Dios mediante esta próxima semana continuaremos hablando de otros temas interesantes. Gracias. ¿Listo? Leila. Que Dios las bendiga muchísimo. Hasta pronto. Dios las bendiga. Hasta pronto. Adiós. Chao. Hasta pronto.